Seguimos con el tema de la paternidad. Esta es una serie ya extensa, creo que hoy vamos por el número 6, la sesión número 6. Y tal vez algunos piensen, es que esas prédicas tan largas, bueno, es que esa es la diferencia entre una prédica y una enseñanza. Cuando usted recibe una prédica es una prédica. Pero aquí en esta casa nosotros enseñamos la palabra del Señor y por eso es que un tema se vuelve tan amplio y todavía se podría hacer más. Yo espero en Dios poder terminarlo hoy. Si no es así, lo terminamos de hoy en 8, pero mi intención primaria es terminar el tema hoy para que usted pueda tener el compendio de lo que es la paternidad espiritual y podamos juntos avanzar en este diseño. La semana pasada quedamos en 1 Corintios 4:17 y hablamos sobre la paternidad del apóstol Pablo hacia Timoteo y cómo, a pesar de que Timoteo no era hijo en la carne de Pablo, Pablo lo miraba como un hijo en el ámbito meramente espiritual y él encomienda posteriormente en las cartas de Timoteo que él haga exactamente lo mismo que él está haciendo con Timoteo. A ver si le desenredo esto. La encomienda de Pablo a Timoteo es: Pablo, reproduce lo que yo te enseñé, como yo te lo enseñé, en hombres maduros en quien puedas depositar el evangelio, porque el evangelio debe ser únicamente enseñado, transmitido por hombres maduros. Voy a ponerle un ejemplo en lo natural. Cuando una persona, un matrimonio se hace muy joven, algunos dicen que entre más joven se casa uno es mejor. Tiene sus pros y tiene sus contras. Pero yo le voy a hablar de algo que tal vez usted puede que le haya sucedido, me puede dar la razón, o quizás usted es un caso aislado y no ha vivido esto que le voy a mencionar. Cuando una pareja se casa muy joven, evidentemente no están listos para lo que el matrimonio significa. ¿De qué estoy hablando? Son adolescentes que apenas están comenzando la etapa de la madurez, de la adultez, y ya se casan y el giro es radical, es violento. Hoy por hoy, si antes se daba mucho más hoy, usted va a encontrar personas que se casan a los 20, 22, 25 años y todavía añoran los tiempos de su juventud, entre comillas, porque todavía son jóvenes, las parrandas, las salidas, el no tener que estarle pidiendo permiso a nadie, el gastar el dinero como ellos quieren y demás. Cuando entran al matrimonio, creen que el adolescente es el que se está casando y va a vivir la vida loca. Pero el adolescente o el joven que se casa se da cuenta de que hay alguien que es su esposo o esposa que se convierte en un freno y entonces ya no le permite vivir la vida que quería. Ya ese cuento de, bueno, mi amor, tú sabes que yo todos los lunes me veo con mis amigos, ya ese cuento es un cuento. Porque ya hay una demanda de atención, ya hay una responsabilidad. Y a pesar de que el matrimonio joven es muy lindo porque hay muchos bríos, hay muchas emociones, hay muchos proyectos de vida, también hay mucha inmadurez. Y cuando hay inmadurez, la relación no se vuelve sostenible a no ser que las personas decidan puntualmente caminar juntos en ese proceso para llevar a buen puerto lo que decidieron en un momento como el matrimonio. Ahora le voy a poner el panorama un poco más oscuro. Dos niños que se casan, que no han concluido sus estudios, que todavía están bregando con sus cosas de jóvenes, de solteros, deciden unir sus vidas y vienen los hijos de inmediato, lo que están provocando es un caos en sus vidas. Porque los hijos, a pesar de ser muy amados y muy queridos, se pueden volver la competencia dentro del matrimonio. ¿Cuántos me siguen acá? Escucha, porque esto es natural, pero ya le voy a dar la interpretación espiritual de esto. Personas inmaduras que se casan y rápidamente tienen hijos,
los hijos se vuelven una competencia en ese matrimonio. Entonces, ambos quieren llegar a tener su intimidad, ambos quieren salir a pasear a algún lugar, ambos quieren invertir en algo en casa y ya no pueden porque los hijos están presentes. 1, 2, 3, los hijos que sea. ¿Me sigues acá? Entonces comienzan los conflictos. ¿Sabe por qué hay tanto maltrato infantil en las casas hoy? Porque son niños grandes compitiendo con niños pequeños. Por eso usted ve padres maltratando a niños, mujeres maltratando a niños, porque son personas inmaduras que no saben lo que significa un hijo. Creen que es el muñeco que les compraban cuando estaban jóvenes. Creen que cambiar pañales es divertido hasta que les toca a ellos, y peor si los tienen que comprar. Creen que estar despierto a las 3 de la mañana para cambiar un pañal o tomar un chupón y prepararlo es divertido hasta que les pasa a ellos. ¿Alguien me está siguiendo? La paternidad responsable tiene que ver con que el diseño establece padres maduros para que los hijos sean amados, sean comprendidos. Déjeme decirle esto, sean tolerados. Un joven no va a tolerar un joven mucho tiempo. Pregúntele a los hermanos cuál es el trato entre ellos. El hermano mayor pasa peleando con el hermano menor. Y no importa los años que tengan de distancia, el mayor siempre se va a poner a la altura del menor. ¿Están aquí? Solo a mí me pasa, seguro. Qué cosa más terrible. Estoy hablándome de mí mismo. Porque hay rivalidad, hay competencia. Déjeme decirle algo. Principio de la inmadurez, cuando el padre pelea por un lugar con su hijo. Por eso usted ve niños maltratados y seriamente maltratados. Padres refiriéndose a sus hijos como ese mocoso. Uy, qué ganas de devolver el tiempo. Ojalá no hubieran nacido. ¿Alguien me está siguiendo acá? Y sé que Dios está hablando a corazones en esta casa. Porque fueron gente inmadura que se metió a jugar de grande, y cuando vino la verdadera responsabilidad, cuando vino el cumplimiento de la palabra, porque déjeme decirle algo, aunque la ciencia no quiera, la palabra que Dios dio se va a cumplir. Fructificad y multiplicaos y henchid la tierra. Pero por eso Dios estableció maduros. Déjeme decirle esto. Cuando Dios formó a Adán y formó a Eva, los formó siendo adultos, no formó niños. Espiritualmente hablando, ¿sabe por qué hay tanto pastor que maltrata a sus ovejas? 1, porque no han entendido el diseño. Y 2, porque son un montón de inmaduros que lo que pasan es compitiendo con las personas que Dios puso a su alrededor. En vez de estarlos impulsando, educando y llevando, pasan peleando con ellos. Ay, no, es que a este lo invitan más que a mí. Uy, qué feo se siente eso. No, ahora es que le digo que no vaya a ninguna parte. Ahora es que lo pongo en mal con las personas. Ahora es que le quito el púlpito. Porque la gente dice que yo la duermo, pero con él la gente se ríe. Uy, qué cólera que me da eso. ¿Me está siguiendo? ¿Verdad que yo no duermo a la gente? Tenemos personas inmaduras tratando de hacer de padres de personas inmaduras, y cuando los encontramos es a los dos peleando, en vez de estar uno modelando al otro, uno enseñando al otro. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, eres como un hijo para mí, pero debes aprender esto. Yo no puedo depositar lo que tengo en mí en manos de un inmaduro.
Tengo que buscar una persona que ya sea madura, que ya esté formada y que esté capacitada para poder engendrar hijos. Porque el diseño del reino no es generar ovejas en una iglesia, es traer hijos. La concepción de hijos, ¿me doy a entender? Por eso Jesús no buscó niños para educarlos. Escuche bien esto que le voy a decir. En el antiguo Israel, los fariseos, que eran los maestros de la ley de ese tiempo, tenían escuelas para enseñar la Torá. Pero ellos enseñaban a los niños, ellos buscaban a los niños. Jesús no. Escuche esto, aquí hay revelación. Jesús no buscó a niños para enseñarles la Torá. Buscó a hombres maduros para depositar las llaves del reino. 3 años y medio los trajo de sus casas y les mostró el camino y les entregó las llaves y les dijo: lo que aprendieron de mí, tal y como lo oyeron de mí, así lo tienen que reproducir. Ese es el diseño. Y Pablo le dice a Timoteo: búscate personas maduras, no principiantes. No busques gente con muchas ganas. Busca gente madura. ¿Me está siguiendo acá? Porque hoy es muy fácil buscar gente con muchas ganas, pero con mucha inmadurez también. Entonces queremos hacer la tarea rápido sin importar cómo nos vaya después con la tarea. Y por eso encontramos las iglesias fracturadas, conflictivas, siendo lideradas por un montón de personas incapaces de controlarse a ellos mismos. Gente que todavía brega con sus propias emociones y que pasa viendo como enemigos a todos los que tiene a su lado. Así no funciona el reino de los cielos. Es necesario que el padre de la casa tenga la madurez suficiente para transmitir su ADN a los hijos de esa casa. Ahora, tengo que ser claro en esto. Para que un padre pueda transmitir genes, tiene que ser a hijos, no a congregantes. ¿Me doy a entender? Escuche esto. No es lo mismo impartir una prédica o una enseñanza a todos que traer e impartir el ADN a un hijo. Usted encuentra a Jesús en los evangelios hablando a la multitud a través de parábolas para que ellos pudieran entender con el tejimaneje de la revelación que él traía, pero con asuntos cotidianos. Pero frecuentemente encuentra esta frase: y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿qué quisiste decir con la parábola? Entonces, ¿qué hacía Jesús? Les revelaba la palabra. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que pasa con los hijos. Nosotros podemos enseñar a la iglesia, pero una característica de los hijos es que los hijos quieren no solo la enseñanza. No andan buscando que les demos el folleto, que les demos el libreto. Andan buscando el corazón de la enseñanza que se impartió. Lo que yo llamo el espíritu de la ley. ¿Cuál fue tu intención? ¿Qué quieres decir con lo que nos enseñaste? Y ahí es donde los hijos comienzan a brillar. Ahí es donde los hijos comienzan a ser nutridos por el corazón de un padre. Yo no sé si usted me está captando la idea de lo que quiero transmitir en esta hora. Los hijos modelan y reproducen el ADN del padre en otras personas. Hay que entender esto. La iglesia moderna es muy dada a transmitir la forma de trabajo de las iglesias, la manera en la que se hacen las cosas en las iglesias, pero no se transmite el corazón del padre de la casa a otras personas. Es más fácil enseñarle a otros cómo tenemos los protocolos en la iglesia para que todos lo sigan, que enseñarle cómo vive el padre de la casa y cómo nosotros podemos emular o podemos tratar de hacer semejante esa misma labor, esa misma forma de hacer las cosas.
Cada uno de nosotros viene con una serie de instrucciones de su pasado, viene con instrucciones de sus abuelos, sus padres, las experiencias propias vividas a través del transcurso de su vida. Pero cuando llegamos a una casa de fe, cuando llegamos a una casa espiritual, nos encontramos con que no siempre las cosas se hacen como yo aprendí a hacerlas, sino que hay otras formas, pero más que todo hay otras intenciones a la hora de hacer las cosas. Y ahí es donde la gente a veces se pega. No en el hacer las cosas, sino en el por qué tengo que hacer esas cosas. Ahí es donde hay que conocer el corazón del Padre. Por eso es que los hijos modelan y reproducen, no lo que la iglesia hace, sino el corazón de su Padre. Una de las instrucciones que yo le di a maestros, una sugerencia disfrazada de instrucción, es que a nuestros niños se les comenzara a hablar de Dios como Padre. Ya no como Dios, ya no como Señor, ya no como Jehová, ya no. ¿Por qué? Porque queremos levantar una generación de hijos de Dios. Y si hay hijos de Dios, tienen que tener un padre. Tienen que aprender a ver a Dios. Tenemos que ser nosotros la generación que cambie. Ahora, ¿en qué afecta? Afecta en todo. Porque durante décadas hemos sido nosotros enseñados con que Dios es Dios, Dios es Señor, Dios es Jehová de los ejércitos, Dios es, y es cierto, Él es todo eso. Pero nadie nos enseñó a nosotros lo que significaba que Dios fuera un padre. Por eso tenemos que rescatar, levantar una nueva generación con un ADN diferente al nuestro, un ADN que vea a Dios como lo que Él realmente es. Claro, es poderoso, claro, es misericordioso, todas esas cosas lo son. Pero en la medida en la que ellos entiendan que Dios no es alguien sentado en un trono lejos de mí, ellos van a aprender a tener el verdadero temor de Dios. Cosa que hoy falta mucho en las iglesias. Y no confundamos temor de Dios con legalismo, porque ese es el punto de quiebre. Los líderes y mentores, oigan, no están llamados solo a enseñar a sus discípulos a reproducir los patrones de vida del Padre. Antes de que el pueblo tome ese ADN, ellos tienen que modelarlo en sus propias vidas. Una de las cosas más difíciles de hacer es modelar lo que uno dice. Usted va a encontrar muchas personas que hablan de esta forma. Haga lo que yo le digo, pero no haga lo que me vaya a hacer a mí. No haga lo que yo hago, haga lo que yo le digo. Y así no funciona. Hay principios naturales que están basados en principios espirituales. Los niños nos van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros como padres. Y funciona igual en el cuerpo de Cristo. Pablo tenía una frase, así como Elías tenía otra. Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Una frase muy, muy poderosa. Pero Pablo tenía otra y él decía: sean imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Qué fuerte es esta manera de pensar de Pablo. Y yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a decirle a alguien: sea imitador de mí, así como yo imito a Cristo? Alguien podría levantar la mano y decir: sí, que la gente me siga a mí y me imite. No dice que me siga solamente, dice: imíteme. ¿Verdad que nos falta un montón todavía? Son pequeños golpes de realidad que nos hacen sentar en una posición muy clara. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Maestros, ¿pueden sus estudiantes decir que les imitan a ustedes porque ven en ustedes el reflejo de Cristo? Maestros de jóvenes, ¿pueden ustedes decirle a los jóvenes: jóvenes, imítenme a nosotros, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo? Padres, podemos decirle a nuestros hijos: hijos, hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que vi hacer a Jesús. Ese es el nivel del reino. Pero para eso se ocupa carácter, no solo conocimiento.
El conocimiento te enseña, pero el carácter se modela. El carácter en la crisis, el carácter en la circunstancia, el carácter en el momento apremiante, ahí es donde sale a relucir. La gente que no tiene carácter se doblega rápidamente. La gente sin carácter se quiebra, se desbalancea, pierde su norte rápidamente. Por eso el evangelio debe ser depositado en manos de personas que puedan modelarlo, no solo enseñarlo. Hoy existen muchos y muy buenos maestros, pero muy pocos son dignos de ser modelados. Y en esto yo tengo que ser muy claro. Si algo admiramos nosotros de nuestra paternidad espiritual, es su carácter. Y no hablo de si es muy risueño, si es muy enojón. No, no es eso. Usted oye a este hombre de Dios que siempre está ayunando, que siempre está orando, que siempre está buscando cómo hacer algo para Dios, algo explosivo para Dios. Siempre está metido en la corriente del Espíritu Santo. Sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Eso trae bendición. Pero note la palabra, porque aquí es donde voy llegando a este punto específico. Pablo dijo, sea imitador de mí como yo de Cristo. No dice, imiten ustedes a Cristo. ¿Me está siguiendo acá? Porque hay mucha gente que viviendo en orfandad dicen, yo no tengo por qué obedecer a alguien, yo obedezco a Dios, y se quieren saltar el diseño. Y esos son huérfanos. Las personas que no permiten que se les diga nada porque creen que están en un nivel más alto que cualquier otro. Esos son huérfanos. Y hay que entender esto. Los pastores o cualquiera sea el ministerio instaurado en una casa que tenga un diseño de paternidad, son el modelo a seguir por las personas. Hermano, a veces las personas piensan, más en este caso personas del mundo, aunque también hay personas cristianas que piensan así lastimosamente, piensan que los pastores tenemos una vida facilísima, porque pasamos metidos entre la casa, no nos preocupamos por nada, la gente nos da de comer, la gente nos compra ropa, la gente... Y yo a veces digo, ¿y dónde está esa gente que hace esas cosas tan lindas y maravillosas? ¿Me explico? Porque la gente piensa que todo lo que hay, un día de estos fui a una tienda a comprar un material que ocupábamos para la iglesia y la persona que me atendió me dice, ¿usted es de una iglesia? Le digo yo, sí, pertenecemos a una congregación. No le hablé mucho porque había mucha fila y toda la cosa. Y me dice, ¿y no anda a menudo? Y digo, ¿cómo menudo? Fara, ching, fara. No. ¿Por qué? Es que como usted es de una iglesia, usted debe entrarle un montón de monedas. Y le digo, Dios la haga profeta. Porque la gente deduce que como uno es pastor y está en una iglesia, entonces, hermano, aquí pasan los carros remeseros a final de cada culto. ¿Usted también lo cree? Y que cada culto pasan llevándoselos por seguridad y por lo que sea, hermano. La gente tiene un criterio de que uno es un imán de plata. Hay que creérselo. Tenemos que entender, hermanos, que el diseño es algo que debe transmitirse, pero debe transmitirse en manos de personas que puedan modelarlo, no solo decirlo, modelarlo, manifestarlo, que eso es lo realmente importante. Escuche esto, la esterilidad es una señal de que una persona no ha recibido el ADN del Padre. En Dios, yo quiero que usted reciba esto. En Dios no existe esterilidad. En Dios no existe esterilidad. Voy a soltarle esta. Hay personas que hoy por hoy todavía tienen conflictos consigo mismos porque dicen, yo no sé cuál es el talento que Dios me dio, no sé cuáles son los dones que Dios me dio. Y algunos hasta se atreven a decir, seguro Dios no me dio ninguno. ¿Sabe cómo se llama eso? Esterilidad hablando. Son personas estériles diciendo,
Yo no puedo producir nada. Yo no tengo un vientre espiritual donde Dios deposite nada. ¿Me está siguiendo acá? Los dones son regalos de Dios que se entregan a cada persona, a cada hijo de Dios, para la manifestación y la glorificación del reino de Cristo. Y todo creyente, hijo de Dios, tiene dones. ¿Sabe qué es lo que ha faltado? Persistencia en la búsqueda. Ay, yo seguro no tengo dones. ¿Y qué es? ¿Qué está haciendo para buscar? Ay, no, esperando a ver qué pasa. Y nada va a pasar, mi hermano. Nada va a pasar. Téngalo por seguro. Ay, es que yo, lenguas no, sanidad no, servicio no. Entonces, ¿qué dice el Señor? De bendición tampoco. ¿Están conmigo? En Dios no existe el vientre estéril. Y quiero ser puntual. En Dios no existe el vientre estéril. Dios cerró el vientre de Sara para guardarla para el propósito que tenía con Isaac. Dios cerró el vientre de Raquel porque tenía un propósito con un José. Dios cerró el vientre de una Ana porque tenía un propósito con un Samuel. ¿Alguien me está siguiendo acá? Dios cerró el vientre de una Elizabeth porque tenía un propósito con un hombre llamado Juan el Bautista. Cuando Dios cierra un vientre es porque está guardando un propósito, pero no es esterilidad, es propósito. En Dios no existe el vientre estéril, pero Satanás, a través de la orfandad, lo que ministra es esterilidad. Son personas que tienen muchas ganas, pero no logran hacer nada. ¿Por qué? Porque están estériles. Estériles. ¿Sabe qué es esterilidad? Esterilidad es el tipo de suelo donde no se puede plantar porque no produce nada. Dice la palabra del Señor que el sembrador salió a sembrar y sembró en todo tipo de terreno, pero solo en uno se produjo el fruto que se quería. En Dios no hay esterilidad. El enemigo es el que quiere volverte estéril. ¿Sabe cuándo usted puede decir estoy teniendo síntomas de esterilidad? Cuando usted recibe la palabra y se le va como el agua. No me quedó nada. No me acuerdo de nada. ¿De qué fue de lo que hablaron? Yo doy gloria al Señor por el internet. Solo por una razón. Cuando alguien dice no me acuerdo, lo mando a buscar YouTube. Vaya, revisa la enseñanza otra vez. Ahí está guardada. Búsquela. Antes no existía eso. Antes reciba y ve a ver cómo se lo come. Y tiene que acordarse. Hoy tenemos herramientas. Pero escuche esto, un corazón estéril no crece, un corazón estéril no se reproduce, un corazón estéril se muere. Una persona con esterilidad en su corazón no puede recibir porque lo que recibe se le muere. ¿Sabe por qué hay personas que no prosperan financieramente? Por su corazón de esterilidad. Porque ni siquiera pueden recibir una palabra que les diga, Dios te va a bendecir. El estéril no prospera. El estéril vive de un sueño, pero nunca lo cristaliza. ¿Sabe cómo es el estéril? El estéril es como una polilla que busca en las casas la luz de los bombillos, creyendo que es la luz del día. En vez de estar volando para reproducirse, en vez de estar volando en otros lugares, se mete a las casas y empieza a dar vueltas en los focos, en los bombillos. Eso es la esterilidad. Así son los cristianos estériles. Se quedan dando vueltas en un bombillo, pero no llegan a ningún lado. Y déjeme decirle algo, por eso hay tantas telarañas en los bombillos.
Si hay un lugar en las casas que hay que limpiar es donde hay un bombillo. ¿Sabe por qué? Porque la araña sabe de esterilidad. Si hay alguien que sabe de esterilidad, ese es Satanás. Y él teje sus telas para capturar gente estéril, gente sin diseño. Deje de llorar y de lamentarse, comience a caminar. Deje de soñar. A usted le va a parecer esto raro, hermano, pero es que usted tiene que entender algo. Una cosa es soñar y caminar por ese sueño y otra cosa es soñar deseando que alguien haga algo por mí. Eso no sirve para nada. Esos sueños no funcionan, hermano. Quítese esos sueños. No. Esos son anestésicos del alma, mi hermano. Son inyecciones de morfina emocional. Ay, es que yo tengo una palabra de que Dios me va a prosperar. ¿Y qué estás haciendo? Esperando a que Dios me prospere. Y como dice el coro, ¿verdad? Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, y al infinito y más allá. Y la palabra no se cumplió. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer de fe saben que cuando sueñan hay algo que hacer para que ese sueño se vuelva realidad. José soñó y Dios lo puso a caminar para cumplir el sueño. El estéril sueña y quiere seguir dormido para seguir soñando. No se puede reproducir en un vientre estéril. Yo quiero que usted reciba esto hoy. Usted está en una casa de paternidad, una casa donde se enseña palabra y a veces es palabra profunda. Pero muchos viven bajo un diseño de esterilidad porque no logran permear y lo que es peor, no logran reproducir. Escuche esto. La palabra cuando se recibe, se comparte, si no se muere. Cápteme esto acá. La palabra se recibe y se comparte porque si no se muere. La iglesia de hoy recibe palabra, no la reproduce y por eso ni cambia en ellos ni ayuda a nadie. Jesús les dijo, les doy enseñanza, les doy palabra, les doy propósito, pero también les doy una orden. Vayan y enseñen. ¿Sabe cuál es el verdadero evangelismo? ¿A cuántas personas les has hablado de la paternidad de Dios? Hay mucha gente que dice, es que la pandemia y es que no se puede. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Deje ya ese tema de la pandemia botado a un lado. ¿A cuántas personas les has hablado? Escuche esto. De la paternidad de Dios. ¿Y a cuántas les has hablado de tus problemas? Corazón estéril, el que no se puede reproducir. Y no se reproduce por miedo, no se reproduce por incapacidad, no se reproduce porque no ha comprendido que es hora de reproducirse. Hay gente que dice, es que necesitamos hacer una campaña evangelística. Sí, eso es muy lindo y lo vamos a hacer en su momento. Pero, ¿y mientras hacemos la campaña, ya usted le habló a alguien? ¿Le enseñaste paternidad? ¿Qué significa la paternidad de Dios? ¿Le has hablado de todo lo que has aprendido en esta casa? Porque el corazón de un padre debe ser transmitido a un hijo para que el hijo reproduzca el diseño del padre. El ADN es impartido para ayudar al padre a llevar la carga. Tanto en Éxodo 18 como en Números 11, es como una repetición del texto. Usted va a encontrar cómo Moisés recibe una instrucción. La primera es la instrucción de Jetro, su suegro, y la segunda es una instrucción directamente de Dios. Moisés está cansado, Moisés está un tanto debilitado, no sé si desesperado,
porque está solo liderando un pueblo enorme que acaba de salir de Egipto con necesidad urgente de que se le preste atención. Un pueblo que viene con un sinfín de dudas. Acaban de salir de ser esclavos, no tienen idea de cómo ser libres y tras de eso están en un desierto. O sea, no tienen hacia dónde dirigirse. La única persona en la cual ven que se pueden recostar o arrimar es Moisés. Y Moisés ya no da, ya Moisés está cansado. Entonces Jetro le dice, tienes que ser productivo, búscate personas que te ayuden. Oiga esto, busca personas que te ayuden y ponlos por centenas, por decenas, para que ellos se encarguen por grupos, o sea, separando al pueblo por grupos, para que cada uno asuma un grupo de estos. Entonces, que estas personas aconsejen, si el problema es muy grande, que te lo pasen a ti, pero que ellos te sirvan como filtro. Vea qué interesante esto. Jetro le dice, bueno, vamos a ver qué dice el Señor. Está bien, pasan los días. En Deuteronomio, en Números, usted va a encontrar a Dios hablando con Moisés y le dice, búscate 70 hombres y yo pondré de tu espíritu en ellos. Establecer liderazgos en una iglesia es la labor más complicada que puede existir en la faz de la tierra. Porque muchas personas quieren liderar, muchas personas quieren estar ahí, muchas personas dicen, tómeme a mí en cuenta. Pero ¿será su corazón idóneo para el trabajo? ¿Estarán lo suficientemente maduros para asumir el trabajo? ¿O serán más bien generadores de conflicto, generadores de problema? Más bien son personas que deben ser aconsejadas en vez de estar aconsejando. ¿Me doy a entender? Dios le dice a Moisés, Moisés, busca 70 y yo pondré de tu espíritu. Dice Números 11, 24 y 25. Los 70 ancianos de Moisés, dice, recibieron su espíritu y comenzaron a profetizar como su padre espiritual profetizó. Eso fue lo que pasó en Números. Dice que cuando Dios puso el espíritu de Moisés en ellos, ellos comenzaron a profetizar. ¿Sabe por qué empezaron a profetizar? Y no fueron ungidos como profeta. No hubo un ungimiento. No hubo un curso para ser profeta. ¿Me doy a entender? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Tomó el espíritu que había en Moisés y lo puso en el corazón de estos 70. Por eso ellos profetizaron, porque como Moisés era profeta, en ellos vino el manto profético también. ¿Sabe qué es lo que Dios necesita en las iglesias? Poner el espíritu del Padre en el corazón de los hijos y cortar la independencia de raíz de las casas de fe. Demasiada gente independiente, hermanos. Y así no se puede gobernar, así no se puede transmitir el ideal, así no se puede continuar. Hay que soltarse de la independencia y aprender a ser guiado a través del diseño de la paternidad. Dice en Segunda de Reyes 2, del 9 al 12, que Eliseo recibió la herencia, escuche, recibió el manto, la unción de su padre espiritual Elías y arrebató una doble porción. Son dos diseños de paternidad específicos y dos funciones de la paternidad específicas. Dios, escuche esto, hablando de Moisés, no tomó del espíritu de Dios y lo puso en los 70. Tomó del espíritu de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era el padre de esa generación y ellos eran hijos de esa generación. Por eso tenía que tomar del espíritu del padre para colocarlo en el espíritu de los hijos. Por eso muchas iglesias fracasan, porque hay demasiados caciques y pocos indios. Hay demasiados huérfanos y pocos hijos.
Hay mucha gente siguiendo las transmisiones, pero pocos hijos. ¿Me doy a entender? Para que Eliseo recibiera la herencia, primero tuvo que ponerse debajo de Elías, caminar con Elías el tiempo necesario. Déjeme decirle esto. Hay hijos que quieren que la herencia se la suelten ya, para ayer, porque ya estoy listo. Eso no funciona así. Dice la palabra que Elías toma a Eliseo y no dice cuánto tiempo pasó con él. Dice que Dios le da la orden a Elías: unge a Eliseo, hijo de Safat, como tu sucesor. Pero no le dice cuánto tiempo va a esperar Eliseo en el proceso de convertirse en el sucesor. Y comienzan a caminar y siguen caminando hasta que Elías le dice: quédate en Jericó, quédate en el Jordán, quédate aquí en este espacio. Y Eliseo le dice: vive Jehová y vive tu alma, que yo a usted no lo suelto. Yo no te dejo. Principio para los hijos. Los hijos no dejan al padre hasta que el padre suelte la herencia. Un hijo se aguanta. Estoy hablando de hijos, no de seguidores. Un hijo se aguanta hasta que el padre le suelta la herencia, porque es el momento de hacerlo. Y dice que caminando, le pregunta a Elías, la pregunta crucial: ¿qué quieres que haga antes que sea quitado de ti? Y Eliseo le dice: quiero una doble porción. ¿De qué? De tu espíritu. Lo mismo que Dios hizo con Moisés en los 70 fue lo mismo que hizo con Elías en Eliseo. No dice la palabra que del espíritu de Dios se le entregó doble porción a Eliseo. Dice del espíritu de Elías, porque Elías le dijo: si me vieres cuando fuere llevado, se te cumplirá. ¿Qué sucedió? Escuche esto. Dice la palabra que cuando están ellos caminando y conversando, de un momento a otro viene un torbellino y arrebata a Elías en un carro de fuego. Y Eliseo comienza a gritar: ¡Padre mío! ¿Y qué hace Elías? Y lo deja caer. A veces el manto se deja caer, pero tiene que haber un hijo que recoja ese manto. A veces el manto simplemente se deja caer, a veces no se pone. Escuche esto. Elías, vea la diferencia, puso el manto sobre Eliseo y lo llevó al cumplimiento, hasta el tiempo del cumplimiento. Sígame aquí. Puso su manto, dice la palabra, cuando lo encontró con las yuntas de los bueyes, y lo llevó hasta el tiempo de su cumplimiento. Pero cuando llegó el tiempo de irse Elías, él soltó el manto. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Elías? Yo me voy, pero mi manto queda aquí. Si eres mi hijo, tú levantas mi manto. Sucesor significa: me quito el manto y tú lo recoges. Cuando el manto cae, Eliseo corre y toma el manto, dice la palabra, y lo dobla. Y las palabras de Eliseo fueron: vive Jehová, Dios de Elías, que si él ha cumplido la promesa en mí, estas aguas se parten ante la orden que les doy. Le acabo de parafrasear el texto. Dice que él toma el manto, lo enrolla, y como Elías hizo, escuche esto, es que hay principios de legalidad en esto. No dice que Eliseo le habló a las aguas, no dice que Eliseo brincó sobre las aguas, no dice que Eliseo hizo otra cosa. Dice: lo mismo que hizo Elías fue lo mismo que hizo Eliseo. Cuando iban a cruzar Elías y Eliseo, Eliseo se quitó el manto, tomó, lo enrolló y golpeó las aguas se abrieron y pasaron en seco. ¿Qué hizo Eliseo? Cuando las aguas, él se devuelve, las aguas están corriendo. Y dice: si Dios es conmigo como fue con mi padre, se quita el manto, lo enrolla y golpea las aguas. ¿Qué pasó con las aguas? Se abrieron. El diseño que un padre te da
Viene de parte de Dios. No lo cambies, no lo transformes, no lo hagas a tu imagen, no le pongas tus adornos. Si quieres que Dios te respalde, abraza el manto que se te entregó. No le pongas cosas nuevas al manto, a no ser que Dios te entregue algo diferente a ti. El ADN del Padre debe impartirse y edificarse en los hijos. Luego estos lo imparten a los miembros de la iglesia para que lo lleven a sus casas, a la sociedad, y finalmente traigamos una reforma que instalará el reino de Dios en nuestra ciudad y nación. ¿Sabe qué está necesitando esta ciudad? La paternidad de Dios. La gente está cansada de oír de religión. Háblele de religión a cualquiera. Usted va a ver la cara que le ponen. Ay, ya va a empezar usted con eso, pandereta. Ya no nos dicen 7 cultos porque ya muchos ni siquiera se congregan uno. Uy, qué fuerte esa, ¿verdad? En octubre sí nos van a decir 7 cultos, nos van a decir 31 cultos. Amén. Vea cómo han cambiado las cosas. Antes les decían 7 cultos, ahora no. Es más, ya ni pandereta les pueden decir porque ni eso cargan. Es más, se lo voy a decir todavía más feo. Antes el cristiano se metía a la Biblia como desodorante. Ahora ni siquiera Biblia tiene. Pero es hijo de Dios, cristiano. Aleluya. ¿Se está dando cuenta de hacia dónde lo estoy llevando? Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el diseño por un antidiseño. Pandereta, ya no usan pandereta. 7 cultos, ya no van a la iglesia. Aleluya no dicen porque ni siquiera cantan, ni siquiera adoran, ni siquiera oran, ni siquiera tampoco dicen aleluya. Entonces, ¿qué son? ¿Está conmigo? ¿Ves cómo ha mutado el asunto? ¿Cómo la orfandad ha abrazado el asunto? Es tiempo de que esta ciudad entienda que es el tiempo de los padres y los hijos. Es tiempo de que muchos pastores entiendan que es el tiempo de los padres, no de los pastores, no de los líderes. Es el tiempo de los padres. Los hijos nacidos en casa y los hijos adoptados son 2 distintos. Hay hijos que nacen directamente en la casa. Y esto es un principio natural que tiene una trascendencia espiritual. En el tiempo de Jesús, quiero leer esto para usted, la tradición judía indicaba que el hijo alcanzaba la edad madura a los 30 años. No es como aquí. Aquí se habla de mayor de edad, pero no de maduro, solo mayor de edad a los 18. En el tiempo de Jesús era a los 30. En esta etapa eran llamados judíos, no judíos, sino judíos, ¿ok? ¿Qué significaba hijo maduro? Este hijo estaba listo para recibir la herencia porque se parece a su padre y tiene su misma manera de proceder. Por eso, en el hebreo usted va a encontrar que las personas tenían en su nombre una partícula que se pronuncia ben. Por ejemplo, cuando hablamos de David, decían David ben Isaí, o sea, hijo de Isaí. En el antiguo Israel era importante saber quién era el padre. Por eso Saúl, cuando David mata a Goliat, manda a preguntar, ¿y de quién es hijo? O sea, no me interesa quién es él. Primero, ¿quién es el papá de él? Por eso cuando Jesús está enseñando, los fariseos decían, ¿no es este hijo de José, el carpintero? Como para desprestigiar un poco. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿ven quién? ¿Me está siguiendo acá? ¿Ves cómo el diseño trasciende? Tienes que aprender lo que esto significa. En aquel tiempo había venido un espíritu de muerte a los romanos y sus hijos varones morían constantemente. Como resultado de esto comenzaron a adoptar niños.
La peculiaridad de esto era que un hijo adoptado se convertía en un hijo de sangre, con los mismos privilegios, derechos, herencia y responsabilidades. El padre le preparaba una ceremonia delante de 7 testigos y ponía un anillo de la familia en su dedo. Oiga esto, los hijos son los que no solamente desean las enseñanzas y siguen el modelo del padre, sino que quieren ser como el padre es. Anhelan reproducir el ADN de su padre. Ellos son los que dicen: tu Dios es mi Dios, tu visión es mi visión, tu causa es mi causa, tus amigos mis amigos, tus enemigos mis enemigos, tu destino y tu mensaje es mi destino y mensaje. Esto es lo que Ruth le dice a Noemí. Cuando Ruth despide a Orfa y cuando Noemí despide a Ruth y despide a Orfa, les dice: vayan, hagan su vida, yo ya no tengo nada que darles, cada una hacia su lugar. Orfa se va, pero Ruth se queda y le dice: no me pidas que me vaya de ti, porque a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ese es el diseño de paternidad. Por eso es que 2 generaciones después, David nace del seno de Ruth, con diseño de paternidad. Mucha gente dice querer un padre, pero realmente lo que busca es enseñanza, métodos, un modelo a seguir. Esto en sí mismo no está mal, pero no alcanza para ser un hijo. Tú no debes buscar la enseñanza como prioridad. Debes buscar ser como tu padre. Y todo padre comete errores. Todo padre se equivoca. Pero hay cosas que trascienden sobre eso. Y cuando un padre es temeroso de Dios, es digno de ser representado, es digno de ser aprendido y modelado. Espero en el Señor que este tema haya calado profundo tu corazón y hayas podido dimensionar la importancia de la paternidad espiritual. Muchos hablan de la paternidad de Dios, pero olvidan la paternidad espiritual. El diseño en el cielo debe ser representado en la tierra. Y Dios ha puesto padres espirituales a los cuales debemos aprender a seguir, honrar, respetar, cuidar. Estar pendientes de que están bien, pero también estar pendientes en el momento en que se suelta el manto. Yo quiero que usted comprenda esto. Uno de los anhelos más profundos de mi corazón es poder entregar mantos. Pero yo no voy a entregar mantos hasta que no vea que la tierra es la correcta, que la tierra sea fértil para soltar el manto. A veces hay cosas que las personas no entienden. Y yo entiendo que no las entiendan. A veces uno hace cosas adrede, sin decir nada a nadie, solo para probar corazón. Y decir: vamos a ver si está listo para soltarle lo que tengo. Y resulta que se libera la prueba y se cae. Entonces no se le puede soltar. ¿Me doy a entender? Hace muchos años, cuando estábamos empezando el ministerio, le pedí a una persona que me hiciera un favor. Creo que algunos de aquí se acuerdan. Cuando habíamos puesto el primer rótulo con la vagoneta de Víctor en el primer local, ¿te acuerdas? Y algo había pasado con el rótulo, creo que se había zafado de un lado algo. Y le pedí a uno de los muchachos de la iglesia: mira, haceme el favor, anda y te subís y me lo socas otra vez. Y la persona estaba bien vestida con su corbata y toda la cosa, bien bonitos. Porque antes se ponían corbata los de Casa Sembradores, ahora ya no.
Y el muchacho se fue y se subió y alguien me dijo, y perdón porque no recuerdo quién exactamente, pero alguien me dijo, Paz, ¿pero por qué hizo eso, Paz? No, se va a ensuciar. Y yo recuerdo que la respuesta mía fue, porque estoy probándole el corazón. Eso fue todo. Estoy probándole el corazón. A veces un padre nos pide hacer a nosotros cosas que nosotros decimos, ay no, pero pídaselo a otro. ¿Por qué a mí? Algo tan simple como, ¿se me hace el favor de ir en pura carrera a traerme un fresco? Tal vez a usted le va a sonar esto risible, pero le voy a dar el punto de vista de alguien que ha estado en los dos extremos. Muchas veces, a mí, hace muchos años, me pedían mis pastores que hiciera tal o cual cosa, y yo refunfuñaba y yo decía, pero ¿por qué no lo hizo cuando venía de camino? ¿Pero por qué? ¿Qué es que no hay pulperías por su casa? Porque uno se molesta, se inquieta. Más cuando viene la presión de la... Mire, cuando hablamos de altar, a los primeros que hay que probarles el corazón es a los ministros de alabanza. Ay, mi hermano, porque estos son los que brillan aquí arriba, pero cuando usted les toca el orgullo, mire, como los chanchitos de las chinas, ¿verdad? Con solo verlos, ¡plup!, se explotan todos. Voy a empezar a probarles el corazón a los chiquillos de la alabanza. ¿Sabe qué me hacían a mí a veces? Cuando ya estábamos a punto, vea, estábamos a punto de empezar a tocar. Faltaban escasos minutos, es más, ya estaba arriba, tocando el teclado, ya estaba yo arriba, esperando nada más. Y no había nadie más que tocara, solo yo, no había otro tecladista. Antes no había, no es como ahora que todo el mundo toca. Y me mandaba a llamar el pastor, y ya estaban a punto de empezar. Y no puede ser más tarde. No, dice el pastor que baje ya. Y ya la hermana de la alabanza dando la bienvenida. ¿Y ahora qué? Y me llama, papito, hágame un favor. Vaya y me compra unos chicles. Y yo por dentro, pastor, ¿cómo se le ocurre? El culto está por empezar. Poniéndome ¿verdad? La máscara del religioso, de fariseo, hasta que me brotaba lo fariseo. A mí no me importaba el culto, me importaba estar tocando. Y me molestaba que me haya pedido el favor. Y me lo hacía con cierta regularidad. Hasta que un día le pregunté, pastor, ¿por qué? ¿Aquí no hay alguien más que le pueda traer los chicles? ¿Y sabe cuál fue la respuesta que obtuve? Hay muchos que me pueden traer los chicles, pero no hay muchos en los cuales yo pueda depositar la confianza para pedirle que me traiga un chicle. A veces un padre ve en alguien algo y el hijo ve una amenaza, pero el padre está viendo algo detrás de eso. Tenemos que aprender a madurar. ¿Quién me quiere ir a traer un fresco? Son cosas sencillas, mi hermano, son cosas muy simples, pero prueban el carácter de las personas, prueban el corazón de las personas. Yo tengo un sueño, ya voy a terminar. Se lo cuento nada más porque tal vez a usted le pueda bendecir. Hace muchos años tuve diría yo que una visión. Yo no soy de tener visiones, pero esa impactó mi corazón. En un momento de ayuno, recuerdo bien que era un miércoles en la mañana, en la iglesia estábamos ayunando y orando, y pude por un momento verme en un estadio. Tal vez algunos de ustedes conocen esta anécdota. Pude verme en un estadio lleno, dirigiendo la alabanza, y estábamos cantando, creo que era Cuán grande es Él o Aleluya, no recuerdo, era una gloria lo que estábamos cantando. Y fue algo fugaz, no fue un trance, no fue algo rápido. Solamente pude ver cómo el estadio estaba lleno de personas. Yo les llevaba en una adoración. La voz de la gente comenzó a subir y yo me quedé callado y yo solamente le hice a la gente así. Y yo le dije al Señor, Señor, hasta aquí llego yo, ahí te los dejo. Y yo me fui.
Pasaron los años, circunstancias, cosas, y llegamos a un lugar, a una casa de fe, donde se hacían una vez al año reuniones masivas en los estadios. Usted se tiene que acordar, cuando las emisoras hacían las reuniones masivas. Y ese año tocó en el Morera Soto, yo creo que fue por eso. Pero tocó en el Morera Soto y nos dijeron, por eso sí, el grupo de alabanza de la iglesia va a tocar. Y dije yo, el cumplimiento, aquí está, se va a cumplir. Y pregúntale a mi esposa a qué hora estábamos en el estadio, como a qué hora llegamos al estadio. Como a las 5 de la mañana estábamos ahí. Sí, como a las 8 de la mañana empezaba y nosotros desde las 5 estábamos ahí, porque ella iba a trabajar en algo y yo iba a estar en alabanza. Era el del teclado, mi hermano, no había nadie. Yo en eso siempre he sido el único que hay. Y estaba listo, preparado, y la gente del grupo no llegaba. Venían de Cartago. Ay, ya dije todo. Venían de Cartago, mi hermano, y algo les pasó con la microbús y no venían, se atrasaron. Y yo desde las 5 de la mañana y yo así, ¿y ahora qué hago? Y solo un muchacho que viajó conmigo y estaba ahí, los dos esperando a ver en qué momento. Y nada, que venían, éramos dos grupos musicales. Cada pastor de esa emisora tenía un grupo musical, una iglesia. Entonces llegó el grupo musical de uno, pero el de la iglesia donde yo estaba no llegó. Y me mandan a decir del otro grupo que si quiero ayudar en los teclados. ¿Y usted qué cree que dijo el hijo de mi mamá? Y yo estaba deseando, claro, sí, yo les ayudo. Y me voy y le pregunto al pastor, le digo, Paz, es que pasa esto y esto y esto, los muchachos no han venido. Y me dice, si ellos no llegan, usted no toca. Está bien, digo, está bien, está bien. Yo por fuera yo decía, está bien, por dentro usted no sabe. Y yo llamaba a la gente, pero ¿dónde están? Es que se nos estalló una llanta por la pista y no sé qué. Pero es tan difícil arreglar una llanta, es que no tenía repuesto y tal, la historia. Bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Me mandan a decir del otro grupo que si podía ayudar. Yo les dije que si me dejaban, sí. Voy y le pregunto otra vez al pastor y me dice, te dije que si no tocas con tu grupo, no vas a tocar. El grupo no llegó. Sí, no llegó cuando tenía que llegar, entonces no podían instalarse, no podían hacer nada. ¿Llegó para qué? Y todavía yo digo, ¿y para qué llegaron? Llegaron tardísimo y cuando usted no se imagina lo duro que fue escuchar la gente cantando las alabanzas del otro grupo. ¿Sabe dónde estaba yo? En el área de los camerinos, sentado, oyendo, llorando como un descosido. Porque no entendía por qué mi pastor no me dejó. Hasta que pasaron los años y aprendí muchas cosas que hoy yo quiero transmitirle al grupo de alabanza de esta iglesia. No es por estar en el estadio, es porque transmites lo que hay en tu corazón y tu corazón se tiene que alinear primero con Dios. Dios se encargará de abrir puertas. He dirigido la alabanza en España, en Estados Unidos, en Panamá y en varios lugares de este país. Y he visto la gente romperse en adoración. Porque Dios no necesitaba un estadio, necesitaba un corazón. Y necesitamos padres que nos enseñen a estar preparados para cuando ese momento llegue. ¿Cuántos quieren ser preparados para cuando ese momento llegue? Así es que mi hermano, si un día de esto le digo que me vaya a traer chicles, diga gloria a Dios porque me están preparando para algo.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, prepáranos, moldéanos. Queremos ser como eres tú. Queremos aprender, queremos caminar, creer, movernos en fe. Que tu gloria, Señor, no nos abandone en ningún momento. Que el diseño de la paternidad venga sobre nosotros, que podamos aprender de nuestro Padre espiritual, para emularlo, para caminar conforme Él camina, porque es lo más cercano que tenemos a Dios cerca de nosotros. Ayúdanos a aprender de sus aciertos, también de sus errores, no a juzgar, no a reprender, no a quejarnos, a aprender, Señor, a recibir la enseñanza, a recibir la instrucción, porque necesitamos caminar en este diseño para que el reino de los cielos sea establecido aquí en la tierra. Padre, bendigo en el nombre de Jesús como Padre de esta casa a nuestros hijos espirituales. Declaro sobre ellos que viene la revelación de lo alto para recibir esa dote de la palabra del Señor que venga a transformar nuestra vida. Que las profundidades del escrito bíblico puedan ser reveladas por tu Espíritu Santo a cada uno, Señor. Que pueda estar bajo el diseño de paternidad. Danos sabiduría, danos amor, tolerancia para poder caminar juntos. Pero ante todo la madurez, el carácter, para poder salir de cualquier espacio limitado donde podamos estar y asumir los nuevos retos que vienen por delante. Padre, en el nombre de Jesús, Casa Sembradores es una casa de expansión del reino, una casa de paternidad, donde creemos en el diseño, lo modelamos, lo enseñamos, lo reproducimos. Y sé, porque sé, que nuestros hijos desde hoy comenzarán a transmitir este diseño a sus generaciones. En el nombre de Jesús. Bendice esta casa, bendice esta iglesia, todos los que hoy están acá, los que no pudieron llegar. Derrama sobre ellos tu gloria. Derrama sobre ellos tu paz y prosperidad. Llénalos de bendiciones y prepáralos para lo grande que está por venir. En el nombre de Jesús. Amén y amén.